Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo obtenemos lo que es nuestro diagrama de bloques a partir de un sistema como el que tenemos mostrado en pantalla. Como vimos anteriormente, bueno, pues básicamente este tipo de sistemas está conformado por elementos, por ejemplo, lo que es aquí un divisor. Tenemos una configuración con operacional y tenemos lo que correspondería a lo que es el motor SD. Quiere decir que entonces tenemos uno, dos y tenemos tres bloques, ¿no? De distinta índole, cuyo estructura pues, nos va a permitir encontrar diferentes ecuaciones para poder lograr generar lo que es mi función de transferencia, es decir, nuestro modelo matemático de todo lo que es este sistema. De modo que las ecuaciones podamos, como vimos anteriormente, trabajarlas entre ellas para llegar a esa función de transferencia. El siguiente método es cómo lo podemos generar o cómo podemos llegar a esa función de transferencia mediante lo que es el diagrama de bloques. Y posteriormente veremos también lo que es, en otro video, lo que es el diagrama de flujo de señal, lo que es la ganancia de Mason y cómo llegamos a un resultado que por cualquiera de los tres métodos tiene que ser exactamente el mismo. Bueno, entonces decíamos que tenemos un primer bloque. En el primer bloque tenemos lo que es este circuito que correspondería a un divisor de voltaje. Planteamos que tiene un voltaje de entrada y que ahora tendrá un voltaje de salida. Sabemos que ese voltaje de salida pues, es el voltaje que con respecto de la Tierra y por lo tanto es el mismo voltaje que hay en nuestra resistencia R2. Por lo tanto aplicamos nuestro divisor. Nos dice que la variable que estamos buscando es igual a quién? Al voltaje de entrada multiplicada por lo que tengo aquí, que sería como la ganancia. Entonces, eso lo podemos plantear como un bloque. En donde el bloque tenemos un voltaje de entrada, nos genera un voltaje de salida, de acuerdo a lo que tenemos aquí en esta expresión. Dice que el voltaje de entrada se multiplica por lo que tengo aquí dentro de este recuadro, que me representaría lo que es la ganancia. Entonces, quiere decir que ese voltaje de entrada se multiplica por lo que tenemos aquí y nos genera el voltaje de salida. Entonces, tenemos nuestro primer bloque. La segunda parte está conformada por un amplificador no inversor. Ese amplificador no inversor, sabemos que tiene una entrada que es VA y que nos va a generar una salida que llamamos, por ejemplo, voltaje VDS y que además depende de la relación entre R3 y R4. Como ya vimos anteriormente, el análisis de este amplificador no inversor pues nos genera una expresión de este tipo donde dice que el voltaje de salida es igual a ¿quién? Al voltaje que tenemos a la entrada multiplicado por esta ganancia que tenemos aquí, en donde, como decíamos, tenemos a R3 y tenemos a R4. Después de ahí, entonces, podemos plantearlo como un bloque, en donde tenemos nuestro voltaje de entrada. Nuestro voltaje de entrada se multiplica por esta relación y nos genera lo que es el voltaje de salida, como tenemos aquí, ¿sí? Bueno, entonces básicamente tenemos ahí nuestro segundo bloque. Ahora, nosotros sabemos que para lo que es el motor SD tenemos cuatro ecuaciones, ¿sí? Cada una de estas ecuaciones, por lo tanto, tenemos que trabajarla por separado para poder generar lo que es el bloque correspondiente, igual que en los casos anteriores. La primera ecuación pues, es esta, ¿no? Donde nos dice que el voltaje que aplicamos es igual al voltaje que hay en la impedancia del motor más el voltaje inducido en el motor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Nos dice que, por ejemplo, el voltaje inducido, perdón, el voltaje en lo que es la impedancia del motor está afectado, que está generado por lo que es la corriente de armadura. Y también observamos que estos dos son voltajes que ya podemos trabajar como tanto, ¿no? Como tal. Es decir, ya tenemos un voltaje, no tenemos un producto de la corriente por la impedancia. Entonces quiere decir que este término podemos restarlos. Y finalmente, despejar lo que es esa corriente, que esa corriente nos va a generar lo que es el tercer voltaje, ¿no? Que sería el que hay en la impedancia. Bueno, pero de ahí nos dice entonces que el voltaje que estoy aplicando menos el voltaje en el motor entre la impedancia, en ese caso del motor, nos genera como salida lo que es la corriente de la armadura. ¿Cómo expresamos eso? Pues primero, yo tengo aquí, o tenemos en esta parte, lo que es un, digamos, un producto, en este caso una resta de lo que es estas dos señales. Entonces, el producto que obtenemos es el resultado de lo que es el voltaje de entrada menos el voltaje en el motor. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí que establecer lo que es un punto de suma. En ese punto de suma, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que hay un voltaje que estamos aplicando, que se le resta lo que es el voltaje en el motor y eso nos va a generar una salida. Pero la salida, para que pueda tener esta forma, dice que debe estar multiplicado por un bloque.
En el bloque pues debemos tener 1 entre SLM más RM. ¿Para qué? Para que si yo multiplico esto por lo que me da aquí, que sería EADS menos MDS, pues tengo ya esta expresión, ¿sí? Esta fórmula matemática ya la tengo expresada como un bloque y me genera como salida ¿a quién? Pues a la corriente de armadura, ¿sí? La segunda ecuación es la ecuación que nos relaciona lo que es el par. Dice que el par, ¿quién lo genera? Pues lo genera lo que es la corriente de armadura, multiplicada por la constante del motor. Entonces, dice que la corriente de armadura se va a multiplicar por esa constante y nos genera lo que es el par de salida. Entonces, ya tengo ahí el segundo bloque correspondiente a lo que es el motor. La tercera ecuación nos dice que también hace referencia a lo que es el par, pero dice que este par está también generado por ¿quién? Por lo que es el desplazamiento, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a despejar entonces lo que es el desplazamiento, ¿sí? Para poder, es decir, si ya conocemos cuánto vale o tenemos una ecuación que nos dice a qué es equivalente el par, bueno, pues ese par lo podemos entonces sustituir para poder determinar cuánto vale el desplazamiento. Entonces, pues sabemos que está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda esta expresión. El bloque correspondiente, pues sería muy sencillo, ¿no? Dice que tenemos el par de entrada, se multiplica por lo que tenemos en el bloque, que sería 1 entre S cuadrada J más SB, para que al multiplicar esto por lo que tengo aquí, pues nos genere la misma expresión. Y tenemos que entonces nuestro desplazamiento como salida. Finalmente tenemos la última ecuación, donde nos dice que el voltaje inducido en el motor es igual a quién? Al desplazamiento angular por esta constante Km y multiplicada por S. Eh, Ahí entonces quiere decir que ahora nuestra entrada es el desplazamiento y que se multiplica por quién? Por este término que está aquí. ¿Para generar quién? Para generar lo que es el desplazamiento del motor. Entonces tenemos aquí nuestro bloque. Tenemos aquí el desplazamiento de entrada, nos genera una variable que es el voltaje inducido en el motor y que además ese desplazamiento se tiene que multiplicar por todo lo que está en el bloque para generar como salida lo que tengo acá. Entonces hasta ahí ya tenemos todos nuestros bloques completos. En este caso tenemos los 6, ¿no? Lo que son los 2 correspondientes al divisor, amplificador no inversor y los 4 que corresponden a lo que es el motor de serie. Ahora nos corresponde unir lo que es ese bloque, ¿no? Ahora, antes de comenzar, ¿qué tenemos que definir? ¿Cómo es nuestra función de transferencia? Bueno, nuestra función de transferencia, recuerden que es una variable o es la relación entre la variable de salida dependiendo de la variable de entrada. En este caso, supongamos que nuestra variable de salida es el desplazamiento angular y que quiero ver cómo se va a comportar respecto de qué, pues del voltaje de entrada. Entonces, quiere decir que yo voy a tener un diagrama de bloques donde estas dos variables que están aquí sean la entrada y la salida, ¿sí? Para poder, una vez que tengamos el diagrama de bloques, hacer la reducción y llegar a una expresión que me relacione estos dos o a que es igual. Entonces, nuestro primer bloque es este, ¿no? Porque tenemos aquí lo que es el voltaje de entrada. Decíamos que ese voltaje de entrada nos genera el voltaje de salida VADS. Pero si recuerdan, decíamos que el voltaje VADS es la entrada del siguiente bloque, que es este. Y a su vez genera una salida, que es ¿quién? El voltaje VDS. Pero recuerden que decíamos esto, ¿no? Decíamos, bueno, si tenemos el voltaje V y el voltaje de entrada al motor, pues realmente estamos hablando de la misma variable. ¿Por qué? Porque decíamos que por un lado tengo el operacional, teníamos aquí lo que era la configuración del amplificador no inversor y que aquí teníamos ya prácticamente lo que era el motor. Entonces aquí estaba lo que es el voltaje aplicado al motor. Aquí tenemos en ese punto también lo que es el voltaje en B, o sea, la salida de ese operacional. Pero estos dos puntos realmente pues, es el mismo. Entonces podemos hacer esa igualación para simplificar. El siguiente bloque es este, ¿no? Porque entonces voltaje B y el voltaje inducido, o voltaje, perdón, aplicado al motor es el mismo. Entonces podemos unir el siguiente bloque. Ese siguiente bloque básicamente está conformado por la diferencia entre el voltaje aplicado, el voltaje inducido y que se multiplica por lo que tenemos aquí, generándonos la corriente de la armadura. Pero recuerden, la corriente de la armadura es la salida de este bloque, pero se convierte en la entrada de otro bloque, que es este, ¿no? En donde genera lo que es el par de salida. Pero nuevamente, el par de salida aquí se comporta como tal como salida, pero se convierte en la entrada de un siguiente bloque, que es este de aquí. Entonces, nos genera lo que es el desplazamiento angular. Esta es la otra variable que nosotros
o más bien la variable que queremos conocer, dependiendo de qué, de la variable de entrada. Entonces quiere decir que este es el inicio de mi bloque, de mi diagrama de bloques, es la variable inicial. La variable final entonces es el desplazamiento, pero nos falta un bloque, ¿sí? ¿Te recuerdas? Nos falta un bloque que tiene como entrada el desplazamiento angular y genera como salida el voltaje inducido en el motor. Entonces quiere decir que ese tenemos que buscar dónde lo vamos a acomodar. Bueno, ese bloque que nos va a generar este desplazamiento angular, podemos observar que es necesario porque esa señal que genera hay que restarla con la señal proveniente de acá, que es el voltaje aplicado al motor. Quiere decir que entonces ese bloque pues lo vamos a acomodar así. ¿Por qué? Porque tenemos aquí en este punto que es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular entonces se multiplica por el bloque y genera lo que es ese última señal, ¿no? Que es el voltaje inducido en el motor. Si esta variable que nosotros tuviéramos, por ejemplo, que la función de transferencia fuera no el desplazamiento, sino que fuera, por ejemplo, el mismo voltaje inducido en el motor, entonces quiere decir que este bloque tendríamos que acomodarlo después de esta parte, ¿no? Es decir, aquí tengo SKM para que me generara acá lo que sería el voltaje inducido en el motor y de ahí tomar la señal de retroalimentación que tendría que conectarse acá. ¿Por qué? Porque esta sería perdón, la variable de salida, ¿no? Es la otra variable que estaríamos buscando. Entonces, en este caso, se queda hasta este punto porque ya tenemos lo que es la variable de salida y la variable de entrada. Y básicamente lo que vamos a ver en el siguiente video es cómo reducimos ahora un diagrama de bloques y cómo lo convertimos también al diagrama de flujo de señal.